Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúa dando muchas verajot. Y hoy les quiero compartir una enseñanza en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del pasur 24 al 28, el cual tiene un título: Lo que nos hace inmundos y abominables ante quién, mire, ante Yahweh. Y el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 24 al 28, versa de la siguiente forma. Dice: Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será que, mire, será inmundo. De todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera de ellos que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será completamente inmundo hasta la que, hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos, dice Yahweh. Que en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasur 24, ese pasur tiene dos significados. Ese pasur tiene dos significados. Escuchen. Dice el mismo Yahweh que cualquiera de aquellos que invocan su nombre y creen en él, que cualquiera de ellos que toque un cadáver, ese cadáver, en pocas palabras, que entre en comunión con ese qué, con ese cuerpo muerto. Que el cuerpo, ustedes saben que simboliza la congregación de Yahshua. El cuerpo simboliza una congregación. Aquí Yahweh le dice a los que invocan su nombre que si ellos entran en contacto, o sea, en comunión con un cuerpo muerto, con una congregación que no tiene vida, que no tiene a Yahshua, dice ahí claramente que esa persona que toque ese animal, que usted sabe que la palabra animal significa qué, mire, significa una persona, un falso ministro no establecido por quién, mire, no establecido por Yahweh. Que en el tema de los animales limpios y los animales inmundos, ahí la palabra animales limpios simbolizan a los ministros establecidos por el mismo Yahweh, que a través de ese alimento de esos animales limpios, o sea, de esas doctrinas, de ese alimento de esas doctrinas se puede alimentar ¿quién? El pueblo, la congregación de Yahweh. Aquí en Vayatkra, mal traducido por Levítico 11:24, Yahweh dice claramente que todo aquel que invoque su nombre y entre en contacto, en comunión con una congregación donde no tienen a Yahweh, no tienen a Yahshua y no invocan su nombre, dice Yahweh que esa persona se hará ¿qué? Esa persona quedará inmunda hasta la ¿qué? Hasta la noche. Que la noche simboliza que se le ha acabado el día a esa persona y le ha llegado la hora a esa persona de irse a qué, de irse a dormir, o sea, de partir de este mundo. Cuando dice la escritura que quedará inmundo hasta la noche, quiere decir de que esa persona, por andar de rebelde con Yahweh, diciéndole que él no tiene absolutamente nada que ver con un cuerpo, con una congregación completamente que muerta espiritualmente. El que cree en Yahweh sabiendo eso, él entra en contacto, en comunión con ese cuerpo, con esa congregación que no tienen vida, no tienen a Yahshua. Tanto esa congregación lo ha hecho a él completamente que inmundo hasta que él que, mire, hasta que él se muera. Yahweh les advierte a los que creen en él que si ellos entran en contacto con esa congregación inmunda que se negó a aceptar la vida, se negó a aceptar a Yahshua,
Yahweh les dice a los que invocan su nombre que se alejen de ese cuerpo muerto, de esa congregación que inmunda. O si no, esa persona se hará igual que ellos, que inmundos hasta que, hasta que ellos se mueran. El otro significado de Vayatkra, mal traducido por Levítico capítulo 11, verso 24, es que si usted entró en contacto, en comunión con ese cuerpo muerto, con esa congregación sin vida, que no tienen a Yahweh, no tienen a Yahshua, si usted entró en contacto, en comunión con ellos, Yahweh le está diciendo que si usted no se lava de su inmundicia, oiga, que si usted no se lava, usted partirá de este mundo completamente, ¿qué? Mire, completamente inmundo. ¿Qué significa lavarse? Mire, lavarse significa que si usted no reconoce su pecado ante Yahweh y se lava en el agua, o sea, le pide perdón a Yahshua, ¿por qué le tiene que pedir perdón a Yahshua? Pues por su rebeldía, porque Yahweh le dijo a usted que no entrara en comunión con esos animales inmundos que se encuentran completamente muertos, ¿qué? Espiritualmente. Y usted sabiendo eso, usted entró en comunión, en contacto con quién, mire, con ellos. ¿Ah? Si usted no se aleja de esa congregación tóxica, contaminante, si usted no lo hace, usted quedará inmediatamente inhabilitado para entrar a donde, mire, a la casa de Yahweh, a la presencia de Yahweh, y usted al igual que ese cuerpo muerto, esa congregación sin vida, sin Yahshua, usted al igual que ellos se encuentra bajo el juicio de Yahweh hasta que le llegue la noche. Mire, hasta que usted se muera, usted se encontrará bajo la ira de quién. Mire, bajo la ira de Yahweh, si usted no se arrepiente. Vayatkra Levítico capítulo 11, versículo 25, ¿qué dice? Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la que, mire, y será inmundo hasta la noche. Acá ya Yahweh le dice en el verso 24 que si usted entrara en contacto con ellos, o sea, en comunión con ellos. Aquí en el Pasur 25 ya dice Yahweh que cualquiera que recoja alguna parte de ese cadáver muerto, dice que lavará sus ropas. Y esa persona que estará inmundo hasta la que, hasta la noche. O sea, o se lava, o sea, se arrepiente antes de irse a dormir, o usted dormirá, se morirá completamente, ¿qué? Mire, completamente inmundo. En el verso 24, Yahweh les advierte las consecuencias que se acarrearía, que tendrían ellos al entrar en contacto, en comunión con un cuerpo muerto, o sea, con una congregación inmunda que no tienen a Yahshua. Y en el Pasur 25, Yahweh les advierte las graves consecuencias de ponerse en ellos a cargar con esos que, mire, con esos cuerpos muertos. Porque al hacer eso usted, de ponerse a cargar con esos cuerpos muertos, usted mismo se está ¿qué? Está contaminando sus vestiduras. Yahweh le está revelando ahí, mire, a través del Ruach HaKodesh, que no nos pongamos a cargar con cuerpos muertos porque nosotros nos contaminaremos con quién, mire, con ellos. Y por causa de ellos, nosotros nos haremos inmundos ante quién, ante Yahweh. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos muchísimos cadáveres espiritualmente hablando dentro de nuestras propias ¿qué? Familias. Llámese padre, llámese hermano, llámese hermanas, sobrinos, sobrinas, tías, tíos, hijos, hijas, nietos, etcétera. Mire, que ellos así usted les demuestre escrituralmente con sus mismas Biblias de que ellos han sido engañados por el mismo Hasatán
y que los judíos a través de la Iglesia Católica los tiene adorando demonios, a pesar de que usted les demuestre eso escrituralmente, sus propios familiares se rehúsan a creer en Yahshua. Ellos se rehúsan a dejar de adorar sus demonios. Por esa razón, mire, ya tenemos suficiente con esos muertos espirituales dentro de nuestra propia familia, como para que usted se ponga a cargar con esa congregación muerta, apóstata y rebelde de la nación de qué, mire, de la nación de Israel, de aquellos que conocen la verdad y blasfeman de ella, deliberadamente y conscientemente. No se ponga usted a echarse más muertos encima de los que usted ya tiene. Usted ni yo ni somos Yahweh ni somos Yahshua para darle vida espiritual a esos que, mire, a esos muertos apóstatas. El encargado de resucitar esos muertos espirituales es el Ruach HaKodesh. Mire, es el Ruach HaKodesh. O él se encarga de darles vida espiritual, o él mismo se encarga de acabarlo de qué? De sepultar. Que en la gran tribulación, el amadísimo Ruach HaKodesh, él resucitará millones de muertos, tanto de la nación de Israel como la de las naciones gentiles. Que ya en la gran tribulación el Ruach HaKodesh les dará vida espiritual a todos esos cadáveres que se negaban a aceptar a Yahweh y a creer en quién, mire, a creer en Yahshua. Las personas a veces quieren hacer la obra del amado Ruach HaKodesh en esos familiares inconversos. Escuchen, pero ellos se rehúsan, se obstinan en su rebeldía, como les acabo de decir. Así usted les demuestre escrituralmente, ellos se lo dirán a usted, que ellos no van a dejar su religión y ellos no van a dejar de adorar sus dioses, sus ídolos, sus demonios. Mire, eso significa cargarse con qué, mire, con esos cuerpos muertos, con esos animales inmundos, con esas personas que no tienen vida, no tienen a Yahshua. Con esas personas que se encuentran completamente ¿qué? Muertos espiritualmente. Yo les doy un consejo, porque yo lo he hecho. A los familiares se le predica una vez, se le predica 2 veces y ya se dejan quietos. No les vuelvo a compartir nada ni de Yahweh ni de Yahshua a menos que ellos me pregunten. Yo no soy el Ruach HaKodesh para darle vida a esos ¿qué? A esos muertos espirituales. Mi misión y su misión es la siguiente: llevarles el mensaje de salvación. Hasta ahí llega su parte y llega mi parte. De ahí en adelante continúa el amadísimo Ruach HaKodesh haciendo ¿qué? Su obra en esas personas. Yahweh le estaba diciendo a su mismo pueblo, a los que creían en él, que ellos no se contaminaran, mire, con sus hermanos judíos apóstatas, rebeldes, que se niegan a invocar el nombre de Yahweh, se niegan a creer en él, se niegan a aceptar a Yahshua y se niegan a dejar sus doctrinas satánicas, se niegan a dejar su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, sus 5 libros satánicos de No, su libro de rezos a los ángeles caídos y su libro de rezo a los muertos literales. Yahshua lo dijo claramente allá en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 9, 56 al 60. Yahshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿y tú qué? Mire, y tú sígueme. Mucha persona, escuchen, religiosa sectaria, dizque queriendo hacer la obra de Ruach HaKodesh en la nación de Israel, en estos idólatras y en estos apóstatas que están pecando deliberadamente contra Yahweh.
Libro de Romanos capítulo 10, verso 21. Ellos son los contradictores. ¿Ah? Mucha persona orando por ellos. Mire, lees en el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 7, verso 16 al 20. Yahweh le decía al Nabí Yarmiyá, no Jeremías, que no orara por la nación de Israel, que no clamara por ellos, porque Yahweh no los escucharía. Léaselo. Mire, nuestra oración es la misma oración que enseñó Yahshua a sus discípulos allá en Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 17, verso 9. Que Yahshua dijo que él no daba por el mundo, sino que lo daba por aquellos que iban a creer en quién. Mire, que iban a creer en Yahshua. Yahshua oraba por sus discípulos y por los que iban a creer en él. Mire, por nadie más. Léalo ahí en Yahanán, no Juan, capítulo 17, pasur 9 y verso 20. Y en Efesios capítulo 6, verso 18. Ahí dice claramente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach HaKodesh, oiga, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, mire, por todos los cados, por nadie más. ¿Por qué razón decía por nadie más? Porque así Yahshua les predicaba la verdad, así usted les predique la verdad, ellos no van a dejar de adorar sus demonios. Por esa razón Yahshua se centró en qué, en sus discípulos y en los que creerían en qué, mire, en los que creerían en él. Eso es lo que dice ahí el amadísimo Ruach HaKodesh. Ya que tanto la nación de Israel y mucho gentil pagano que rechazan la verdad, no quieren saber nada de Yahweh ni de Yahshua. Por esa razón, si el amado Ruach HaKodesh no saca a esos religiosos de esa religión, de esas sectas satánicas, ellos ahí se morirán llenos de religión dentro de esos ¿qué? Dentro de esos cementerios. ¿Ah? Mis hermanos y mis hermanas, nosotros no somos el Ruach HaKodesh. Nosotros no tenemos el poder de resucitar muertos espirituales. Esa es la obra del amadísimo Ruach HaKodesh, mire, no nuestra. Léase en el libro de Efesios, capítulo 5, pasur 14. Por lo cual dice Yahshua, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará, ¿quién? Mire, te alumbrará Yahshua. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Que si ustedes se han puesto a hacer la obra de Yahweh, de Yahshua, del amadísimo Ruach HaKodesh, de ponerse a resucitar muertos espirituales en su propia fuerza, a través de su propio conocimiento, lávese sus vestiduras, pídale perdón a Yahshua, eso significa lavarse sus vestiduras, pedirle perdón a Yahshua y no seguir ¿qué? No lo siga haciendo ya más. Yahshua, mire, es que la escritura es clara, la escritura tiene mucha revelación. El señor Eleazar, mal traducido por Lázaro, él andaba con Yahshua, él se separó de Yahshua. Al separarse de Yahshua, él se comenzó a enfermar, comenzó a morir espiritualmente, hasta que se murió literalmente. Y dice que el señor Eleazar, él se había muerto por haberse apartado de Yahshua. Y dice que a él lo habían sepultado en X o Y cementerio. Oiga, a él muchos los han enterrado, espiritualmente se encuentran enterrados en la Quejilá Silo, en la Quejilá Gozo y Paz, en la Quejilá Jardines del Recuerdo, en el cementerio tal. Allá han ido y tienen que ir a parar
todos aquellos que rechazan a Yahshua y a Yahweh, a esos cementerios. Escuchen, en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 11, pasú 38 y 39, dice que cuando Yahshua va a ese cementerio, pero Yahshua no entra en él, sino que se queda fuera de ese cementerio, fuera de esa congregación que no tienen vida, que no tienen a Yahshua. Y dice que cuando Yahshua llegó a ese lugar, encontró que en el sepulcro del señor Eleazar, mal traducido por Lázaro, le habían puesto una gran roca dentro de la entrada de ese ¿qué? Dentro de ese cementerio. ¿Quién simbolizaba esa gran roca? Cuidando sus ¿qué? Cuidando sus muertos. Que no se le fueran a ¿qué? Que no se le fueran a ir, ni se los fueran a ¿qué? Ni se los fueran a robar. La gran roca es el mismo Hasatán, cuidando sus ¿qué? Cuidando sus muertos, para que no se les vayan a ir ¿de dónde? De esos cementerios, de esas congregaciones sin vida, sin Yahshua, y que no venga otro a ¿qué? A querer robárselas. Yahshua lo primero que hace es dar la orden de que quiten esa gran roca de la entrada de ese ¿qué? De ese cementerio, de ese sepulcro, de esa congregación sin vida. Y dice que quitan esa roca e inmediatamente Yahshua llama al señor Eleazar a que se salga de donde, mire, de ese cementerio, de ese sepulcro. El señor Eleazar, él conocía la voz de Yahweh, o sea, él conocía al amado Ruach HaKodesh. Y el señor Eleazar dice que Yahshua lo llama y le dice, Eleazar, mal traducido por Lázaro, sal fuera. El señor Eleazar tenía dos opciones. Dicen que él escuchó la voz de Yahweh. Escuchen, él escuchó la voz de Yahweh. Él tenía dos opciones. Oírla y hacerse el sordo y quedarse dormido en ese lugar. Oír la voz de Yahshua y salirse de ¿dónde? De ese sepulcro, de ese cementerio. Dice que el señor Eleazar salió de ese cementerio, se salió de ese sepulcro. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Que si esas personas que se encuentran, oiga, deliberadamente de rebeldes dentro de esos cementerios, dentro de esas congregaciones sin vida, sin Yahshua, si ellos no oyen la voz del amado Ruach HaKodesh, de ahí no se van a salir jamás, mis hermanos y mis hermanas. Hagan lo que ustedes quieran hacer en esas que, mire, en esas personas que no tienen a Yahshua. El Ruach HaKodesh le está revelando que si ellos no se salen voluntariamente de esos lugares, ahí se qué, mire, ahí se morirán. Y en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 11, verso 43 al 44, dice claramente de que Yahshua le dio la orden, oiga, porque el señor Eleazar sale lleno de qué, mire, sale lleno de vendas, sale vendado la cabeza y los pies. ¿Quiénes son los encargados, mis hermanos y mis hermanas, de ponerle vendas, de enceguecerlos, de atarlos, de envolverlos en su gran velo y irlos a enterrar dentro de esos cementerios, dentro de esas congregaciones? Mire, los encargados de envendar esas personas, de embalsamarlas, son los demonios, son los demonios. Por esa razón, cuando Yahshua llama a Lázaro que salga, él sale de esa cueva, de ese cementerio, sale lleno de ¿qué? De vendas, que muchas personas Yahshua está sacando de esos cementerios y ellos han salido y ellos todavía están ¿qué? Mire, se encuentran embalsamados, a pesar de que ya los han sacado de esos ¿qué? De esos sepulcros. Yahshua le da la orden a esos mismos sepultureros, porque a eso le llaman a los demonios sepultureros,
que ellos mismos fueron los que embalsamaron ese cuerpo, que le pusieron esos velos, que ellos mismos se los mire, que se los quiten y los deje y los dejen ir. Eso es lo que significa esa gran revelación. ¿Ah? Mire, mis hermanos y mis hermanas, la voz de Yahshua, el amado Ray Jacob, es la única que le puede dar vida a esos muertos espirituales. Ni usted ni yo lo podemos hacer. Por eso les decía que si el Ray Jacob, si Yahweh y Yahshua no resucitan esos muertos, así nosotros nos sentemos con ellos todo un día, le compartamos todas las escrituras y les demostremos que están equivocados. Ellos no van a aceptarle ese mensaje a usted por muy lindo y por mucho que usted se lo maquille. Los encargados de darle vida espiritual a los muertos sin Yahshua es el mismo Ruach HaKodesh. ¿Ah? Ustedes a sus familiares ya le lanzaron el mensaje de salvación. Dejen que el amado Ruach HaKodesh haga la obra ¿en quién? En ellas. Si esa persona es dócil, mis hermanos y mis hermanas, el Ruach HaKodesh lo sacará de esos cementerios, de esas congregaciones. Si esa persona no es dócil al Ruach HaKodesh, el mismo Ruach HaKodesh se encarga de ¿qué? De enterrarlo en ese lugar. Libro de Vayat-Kra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 26. Todo animal de pezuña, oiga, que tenga pezuña, pero que no tenga pezuña hendida, o sea, tener pezuña significa que tiene ¿qué? Fundamento. Pero hay personas, ahí lo está revelando, que dicen que tienen pezuña, pero no la tienen ¿qué? No la tienen hendida, o sea, no tienen un buen fundamento, ni tampoco rumian, o sea, la palabra rumir es que ellos no digieren lo que se comen. Ellos no digieren ese alimento, esas doctrinas, sino que ellos se la mire, ellos tragan entero todo aquello que le dicen a primera lo primero que oyen, eso es lo primero que se creen. Y usted tiene que ser como un animal que rumia, usted tiene que digerir muchas veces el mensaje que le estén compartiendo. Usted no puede tragar entero. Por eso dice que cualquiera que toque este tipo de personas que no tienen fundamento y que entre comillas tienen fundamento, pero que ellos no rumien, no digieren lo que miren, no digieren lo que oyen. ¿Ah? Todo animal con pezuña hendida significa persona que posee un buen fundamento, pero no digiere su alimento, o sea, no digiere su doctrina. Si esa persona entra en contacto, en comunión con un cuerpo muerto, o sea, con una congregación sin vida, sin Yahshua, él será inmundo y él será inmundo hasta mire, hasta la noche. Ni la madre de Yahshua, mire, juntos pero no revueltos, ni la madre de Yahshua, ni los hermanastros de Yahshua, ni los hijos de Miriam, ninguno de ellos creían al principio ¿en quién? En Yahshua. Ninguno de ellos creían en Yahshua. Léalo ahí en Matillán, mal traducido por Mateo, capítulo 12, verso 46 al 50. A Miriam se le había olvidado que Yahshua era de ¿qué? Era el Ben de Yahweh. A ella se le había olvidado. Y ellos eran usados por el diablo para querer desanimar a Yahshua e impedir que él cumpliera con la misión por la cual él había nacido y por la cual él había sido enviado. ¿Por qué? Mire, por el Padre. Vayat-Kra Levítico, capítulo 11, verso 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, dice, los tendréis por inmundos. Le explico que esto ya lo vimos en el tema de Vayat-Kra Levítico, en el tema de los animales limpios y los animales inmundos. Porque ahí dice que los animales que andan en cuatro patas, pues son cuadrúpedos. Ahí estaba hablando de los insectos que anden en cuatro patas. Porque todo insecto tiene tiene 6 patas y 2 alas. Pero los insectos esconden sus 2 patas y ellos andan en 4 patas como cuadrúpedos.
Que yo les expliqué esto en el tema de Vallatkra, en el tema de los animales limpios y los animales inmundos. ¿Qué significa? Que a estos animales, a pesar de que tienen alas y que tienen 6 patas, ellos les gusta andar como cuadrúpedos, o sea, viven aferrados a lo terrenal y ellos no usan sus alas. Oiga, que usar las alas significa buscar en oración a quién, buscar en oración a Yahweh, sino que ellos animales viven aferrados a qué, al materialismo. Eso significan esos animales. Pero aquí dice claramente que cualquiera que ande sobre sus garras, dice, cualquier animal muerto, o sea, persona que no tenga Yahshua, que no tenga vida, ella no anda en 4 patas como los cuadrúpedos, sino que él anda en qué, mire, anda sobre sus garras. ¿Qué significa esto? Mire, dice ahí claramente que el que tocara este tipo de animales, entrar en contacto, entrar en comunión con estas personas que ya no andan como los cuadrúpedos, sino que ellos ya andan sobre sus qué, que ellos andan sobre sus garras. Mire qué significa esto. Cuando dice que andan sobre sus garras, significa es que ellos ya sacaron las qué. Mire, sacaron las uñas. Sacaron las uñas, o sea, ellos manifestaron abiertamente ante Yahweh quiénes eran ellos. Ellos sacaron a relucir a su padre espiritual, al mismo Hasatán, ¿contra quién? Mire, contra el mismo Yahweh. Sacar sus garras significa que a esas personas ya no ocultan su gran rebeldía y su gran apostasía contra el mismo Yahweh y contra lo establecido por el mismo Yahweh. Libro de Romanos capítulo 10, verso 21. Los falsos líderes de la nación de Israel, los que aparentemente no mataban una mosca, ahora ante el mismo Yahweh ellos sacaron a relucir ¿qué? ¿Quiénes eran realmente ellos? Mire, y ellos son peores que sus padres, ¿qué? Que sus padres apóstatas que no mencionan ni a Yahweh ni creen en Yahshua y prohíben mencionar su nombre. Mientras la nación de Israel no invoquen el verdadero nombre de Yahweh, los que creen en Yahweh y en Yahshua jamás deben entrar en ningún contacto, en ninguna comunión con quién. Mire, con ellos lo está revelando Yahshua en su misma escritura. Porque si usted lo hace, ellos a usted lo van a llenar de su Talmud, de su Kabbalah, de sus doctrinas satánicas, con las cuales usted mismo voluntariamente se hará ¿qué? Se hará inmundo hasta que se ¿qué? Mire, hasta que se muera. Vallatkra, mal traducido por Levítico capítulo 11, verso 28. El que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la ¿qué? Y será inmundo hasta la noche y lo tendréis por inmundo. Cualquiera que levante y se eche encima con ese cuerpo mío muerto, sabiendo la persona misma que él está muerto sin vida, sabiendo que esa persona se rehúsa a aceptar a Yahshua, se lo dijo el mismo Yahweh, esa persona tendrá que lavar sus vestidos por esa persona querer hacer la obra de Yahweh, de Yahshua, en ese ¿qué? Mire, en ese muerto. Y ella con solo hacer eso, esa persona ya se hizo ¿qué? Inmunda. A un muerto se le echa tierra encima, se tapa, porque ese muerto después de 3 días, ese muerto huele ¿qué? Huele inmundo. Por ahí anda muchísimo zombie viviente, mucha congregación que dicen tener a Yahweh, a Yahshua de ¿qué? De boca. Se hacen llamar que tienen vida, pero ellos están completamente ¿qué? Muertos espiritualmente. Al ellos practicar sus ritos religiosos ya abolidos, ¿por quién? Por el mismo Yahshua. Si usted cree que sus familiares muertos son una carga para usted, no cargue más con esos muertos. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 11, verso 28, Yahshua dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados por el diablo,
Y yo los haré, ¿qué? Mire, yo los haré descansar. Mire, yo los haré descansar. Suelte esos muertos, no cargue más con ellos. Aférrese a la promesa que hizo Yahweh en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 16, paso 31. Cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y tú qué. Mire, tú y tu casa. No se haga usted mismo inmundo. Escuche, mis hermanos, ante Yahweh por gente rebelde. Usted nació solo, mis hermanos y mis hermanas solo se morirán. Usted no se va a llevar ni a su papá, ni a su mamá, ni a su nieto, ni a su nieta, ni a su hijo, ni a su hija. Usted solo se morirá, usted solo será juzgado y usted solo será condenado. Aquí tiene lo que nos hace inmundos ante quién, mire, ante el mismo Yahweh, que son las doctrinas satánicas impartidas por esos animales inmundos, por esos falsos ministros apóstatas de la nación de Israel que se niegan a creer en Yahweh y en Yahshua, que sus doctrinas satánicas son su famoso Talmud y su famosa Cabala, que lastimosamente millones de personas se les han creído semejante mentira del diablo aquí. Mire, a estos falsos ministros. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y por favor no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir esta información. Y les hago una cordial invitación a todos aquellos que deseen unirse a la membresía y con el único fin de apoyar este canal. Y un saludo muy especial a todos mis hermanos de la membresía. Muchas gracias por apoyarnos. Que Yahweh, Yahshua y el amor Rey Jacob les continúen dando muchas verajó y shalom, shalom.